Bueno, ahora realizaremos un ejercicio aplicando la segunda ley de la termodinámica. Realizaremos el problema 6-85, el cual nos habla sobre una planta eléctrica geotérmica que usa agua geotérmica extraída a una temperatura de 150 centígrados a razón de 210 kilogramos sobre segundos como fuente de calor y produce 8000 kilovatios de potencia neta. El agua geotérmica de la planta contiene una temperatura de 90 centígrados y nos dan la temperatura del entorno, que es de 25 centígrados. Tenemos que determinar tres cosas. La primera es la eficiencia térmica real, la segunda es la eficiencia térmica máxima posible y la tercera la tasa real de rechazo de calor de esta planta eléctrica. Bueno, como solución tenemos que asumir ciertas cosas. Como primera cosa, tenemos que asumir que la planta de energía opera de manera constante. Como segundo, tenemos que los cambios de energía cinética y potencial son cero y las propiedades de vapor se utilizan para el agua geotérmica. Como datos del ejercicio tenemos la temperatura del agua geotérmica, que es de 150 centígrados. Nos dan también la fuente de calor a razón de cambio de 210 kilogramos sobre segundos. También nos dan una potencia neta, en el cual lo utilizaremos como el trabajo, o bueno, la tasa del trabajo efectuado, que es de 8000 kilovatios. Nos dan también una temperatura fuente de 90 centígrados y una temperatura del entorno o ambiental de 25 centígrados. Ahora hablaremos sobre las fórmulas a utilizar. Como fórmulas, la primera tenemos la tasa de calor de entrada, que es igual a la razón de cambio de la fuente de calor por la diferencia de entalpía de las dos temperaturas que se encuentran en reacción con la planta eléctrica. Tenemos también otra fórmula que nos habla sobre la eficiencia térmica, que es igual a la tasa de trabajo efectuado de salida sobre la tasa de calor de entrada. También tenemos una fórmula para la eficiencia térmica máxima, que es igual a 1 menos la temperatura del entorno. Y como última fórmula a utilizar tenemos la tasa de calor de salida, que es igual a la tasa de calor de entrada menos el trabajo, bueno, la tasa de trabajo efectuado de salida. Ahora para la entalpía, para aclarar la entalpía, tenemos la tabla A4. Esta tabla se utiliza con las temperaturas que nos dio el ejercicio, el cual como primera temperatura tenemos la temperatura de 150, la ubicamos en la tabla y nos da que la entalpía de un líquido saturado es de 632,18 kJ sobre kilogramos. Tenemos también una temperatura fuente de 90 centígrados, el cual al ubicarlo en la tabla A4 nos da una entalpía de líquido saturado de 377,04 kJ sobre kilogramos y una temperatura del ambiente o entorno de 25 centígrados, que nos da una entalpía de líquido saturado de 104,83 kJ sobre kilogramos. Esto pues es para destacar como primer paso. Ahora vamos ya a realizar lo que es los incisos. Entonces, para la eficiencia térmica real tenemos que la tasa de calor de entrada es igual a la fuente de calor a razón de cambio por la diferencia de entalpía de las dos temperaturas que se encuentran en la planta. Entonces, tenemos 210 kilogramos sobre segundos por 632,18 menos 377,04 kJ sobre kilogramos, y eso nos da una tasa de calor de 53.580 kilovatios. Entonces, ahora ya teniendo la tasa de calor, podemos hallar la eficiencia térmica para este ejercicio. Entonces, la eficiencia térmica tenemos que es la tasa de trabajo efectuado de salida sobre la tasa de calor de entrada. Esto nos da como tal una eficiencia térmica de 14,93%. Ahora hablaremos sobre el inciso B, la eficiencia térmica máxima posible. Nos dice que la eficiencia térmica máxima posible es igual a 1 menos las temperaturas que se encuentran en el entorno. O bueno, ¿esto cómo se puede explicar mejor? Bueno, nos dice que, bueno, podemos explicarlo mejor como la máxima eficiencia térmica
que es aquella eficiencia térmica de un motor térmico reversible que funciona entre la fuente y la temperatura del sumidero o bueno, en este caso del entorno de la planta eléctrica. Entonces, tenemos que la eficiencia térmica máxima es igual a 1 menos 25 más 273 sobre 150 más 273. ¿Y esto por qué? O sea, ¿por qué se suma el 273? Se suman pues porque estas temperaturas se tienen que trabajar el Kelvin. Bueno, como esto desarrollado nos da una eficiencia térmica máxima de 29,6%. Y como último tenemos el inciso C, que nos habla sobre la tasa real de rechazo de calor de esta planta eléctrica. Esto se halla con la tasa de calor de salida, que es igual a la tasa de calor de entrada, menos la tasa del trabajo efectuado neto de salida, y esto nos da un valor de 45.580 kilovoltios.